En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la memoria de San Carlos Luanga y sus compañeros en el martirio, que por ser fieles a su fe no claudicaron ante los deseos del rey al que servían, que les pedía que abandonaran la castidad. Ellos fueron fieles a su fe en Cristo, que había sido transmitida gracias a los padres blancos en Uganda. Pedimos por los que son perseguidos a causa de su fe, por tantas personas que, aunque nosotros no conocemos y nos parece que son lejanas, son personas que están perseguidas por ser fieles a Cristo en tantos países del mundo. No voy a citarlos todos porque es imposible, pero en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en Nigeria y en tantos otros países donde hay persecución. Guardamos un momento de silencio y nos preparamos para celebrar la Eucaristía pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había más alegría en el cielo por un solo pecador que se convirtiera, que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, tú has hecho que la sangre de los mártires fuese semilla de cristianos. Concédenos por tu bondad que el campo de tu Iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, sea fecundo en abundante cosecha para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Comienzo de la segunda carta del apóstol San Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha caído en suerte una fe tan preciosa como a nosotros. Crezca vuestra gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder nos ha concedido todo lo que conduce a la vida y a la piedad, dándonos a conocer al que nos ha llamado con su propia gloria y potencia. Con eso nos ha dado los inapreciables y extraordinarios bienes prometidos, con los cuales podéis escapar de la corrupción que reina en el mundo por la ambición y participar del mismo ser de Dios. En vista de eso, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la honradez, a la honradez el criterio, al criterio el dominio propio, al dominio propio la constancia, a la constancia la piedad y a la piedad el cariño fraterno, al cariño fraterno el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé, con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Dios mío, confía en ti. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo, envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. Y a otros muchos los apedrearon y apalearon. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron: este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros labradores. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano, porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Esta parábola al menos tiene que ser aplicada en nuestra vida en dos grandes sentidos. El primer sentido: Dios tiene derechos, es el dueño de la viña, Él es el que la cuidó, cavó un lagar, puso un lagar, cavó y puso una cerca, quitó los cantos que había en la tierra y la arrendó a unos labradores. Que Dios tenga derechos implica que yo tengo obligaciones para con Dios. ¿Por qué tengo obligaciones para con Dios? Porque es mi creador. Si es mi creador, en consecuencia, es mi dueño y Señor. Otra cosa es que también Él me adopte como hijo y por lo tanto, como hijo, me eleve a una condición a la que no tenía derecho, porque me ama, me quiere y quiere compartir conmigo los dones a los que solo tienen derechos los hijos naturales. Pero el amor de Dios es tan grande que quiere compartir con nosotros su amor. Pero que sea Padre no implica que deje de ser todopoderoso y Señor. Es mi Señor, Dios tiene derechos. La semana pasada celebrábamos la fiesta de la visitación de María a su prima Santa Isabel. ¿Qué responde Isabel cuando ve venir a la Virgen María? ¿Cómo así que me visite la madre de mi Señor? Para el pueblo de Israel, formado en la revelación de Dios a los hombres, Dios es el Señor. Y como Señor, Dios tiene derechos, ellos tenían obligaciones, deberes para con Dios. Y eso mismo lo tenemos que vivir cada uno de nosotros, compaginando ese señorío de Dios con la paternidad de Dios. Ambos puntos son fruto de la revelación de Dios a los hombres. El Antiguo Testamento nos revela una parte de la forma de ser de Dios, el Nuevo Testamento nos revela otra. Y ambas revelaciones, Antiguo y Nuevo Testamento, son complementarias, no son excluyentes, sino que al contrario son como las dos caras de una misma moneda. Dios tiene derechos, yo tengo deberes. ¿Y qué deber tengo yo para con Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Lo primero que espera el Señor
es la conversión. Es decir, convertirte significa confiar en Él y dejar que Él guíe tu vida y tus pasos. Habrá momentos donde no comprendas por qué. Habrá situaciones que sean un misterio, porque el Señor las ha permitido. En esos momentos me fío de ti, Señor. Me fío de ti porque eres mi Señor. Me fío de ti porque sé que me amas. Me fío de ti porque eres más grande que yo. Y por lo tanto, qué osadía la de la criatura rebelarse contra el Creador, que es el que le ha creado y hecho por amor. Fíate, confía en el Señor. Es que duele, es que cuesta, es que exige que me niegue a mí mismo en aquello que no es bueno ni lícito. Dios te ama. ¿Y por qué te ama? Ilumina tu conciencia. Y porque te ama, te dice qué está bien y qué está mal, para que no vivas esclavizado a tus pasiones, a todo aquello que te enfrenta con Dios, con tus hermanos y contigo mismo. El primer fruto, y el más grande e importante, que Dios espera de su campo, que somos nosotros, es la conversión. Es que nos fiemos de Él y que seamos fieles a su voluntad. Pero hay un segundo aspecto que yo creo que es fundamental y que se desprende del contexto en el que tiene lugar la parábola. ¿A quién va dirigida la parábola? Decía el evangelista Marcos que Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, es decir, a los que dirigían al pueblo de Israel, a aquellos que, en teoría, tenían que ser instrumento de Dios, tenían que ser la voz de Dios que ilumina al pueblo. Estos no fueron fieles a lo que el Señor les pedía. Estos quisieron cambiar el mensaje transmitido por el Señor a lo largo de tantos años y recogido en el Antiguo Testamento, lo quisieron cambiar para adaptarse a los tiempos. Yo creo que esta es la segunda enseñanza. Nosotros formamos parte de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Esa Iglesia ha recibido de Cristo una misión: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. El Evangelio no es algo que yo pueda manosear, cambiar a mi antojo. Que lo que, según Cristo y lo revelado, era malo, ahora no puede ser bueno. Tendremos que ser fieles, por tanto, a la tradición. Tendremos que ser fieles a esa verdad revelada que la Iglesia, desde Cristo, la Iglesia apostólica, hasta nuestros días, ha transmitido. Y por eso hemos de huir de una frase muy común entre los cristianos, desgraciadamente. A mí me parece que, ¿a ti te parece que? El aborto, a mí me parece que. Las relaciones prematrimoniales, a mí me parece que. La guerra, a mí me parece que. ¿No te das cuenta que en muchos casos esa opinión personal que tú tienes, cuando no está en consonancia con la opinión de la Iglesia, que es fruto de la revelación de Dios a los hombres, en esos aspectos importantes, ese a mí me parece que, cuando no está en comunión con la Iglesia, en lugar de liberar, esclaviza? Estamos cansados de ver cómo la sociedad, como un péndulo, va hacia un lado y hacia otro. ¿Cuántas políticas, por ejemplo, a favor de la hormonación de los adolescentes y jóvenes para el cambio de sexo? En los países nórdicos, por ejemplo, fueron pioneros en ello. ¿Y qué están haciendo ahora? Revertir aquella situación, porque se han dado cuenta de que aquello no llevaba a nada, de que esas personas que tenían disforia de género, que tenían un problema porque no se sentían identificados con su sexo, tendrían que ser tratadas psicológica y psiquiátricamente, con terapia, pero no con hormonas. Y ahora están revirtiendo aquellas políticas que hace 15 o 20 años pusieron en marcha. Políticas antinatalistas, por ejemplo, paradójicamente en una sociedad cada vez más envejecida. ¿Cómo va a ser el aborto la solución? Si al contrario es la fosa donde vamos a caer y nos van a enterrar. Porque si no hay
niños, no hay relevo generacional. ¿Quién va a pagar las pensiones en España si no hay gente que trabaje? Por eso, la fidelidad a Cristo y a su Iglesia implica ser fieles al mensaje que el Señor quiere que transmitamos. Con cuánta lucidez decía el Papa Benedicto XVI que la Iglesia no es la dueña del mensaje, es la custodia, es la que tiene que proteger y transmitir ese mensaje íntegro, eso sí, liberándolo de las ataduras o adherencias que a lo largo de los siglos se han ido pegando a ese mensaje, pero que no eran esenciales. Como un restaurador, cuando coge un cuadro, lo que hace es sacar a la luz la belleza original del mismo, quitando la suciedad, lo que se ha adherido, pero no pinta el cuadro de nuevo. ¿Cuántas veces dentro de la Iglesia nos hemos convertido como los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, que queremos cambiar lo que Cristo, lo que Dios nos transmite? Porque ya el mundo no lo entiende, porque ya el mundo no lo acepta. ¿Y a qué te lleva eso? La secularización te lleva a una Iglesia que se vuelve sosa. ¿Y para qué sirve la sal que se vuelve sosa? Dice Cristo, para pisarla, para tirarla y que la pise la gente. Seamos fieles al Señor, que tiene derechos, que nos ama porque solo quiere la felicidad y la salvación del género humano. Decía San Ireneo de León que la gloria de Dios es la vida del hombre. Dios no quiere otra cosa más que tengamos vida y la tengamos abundante. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea luz en medio del mundo, para que sea consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones, para que el Señor nos escuche y atienda nuestras plegarias, roguemos al Señor. Pedimos por tantos cristianos que no pueden profesar libremente su fe, para que el Señor les sostenga en la adversidad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, en especial a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sientan la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos esta petición para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones y te suplicamos humildemente que así como concediste a los santos mártires morir antes que pecar, nos concedas servir a tu altar consagrados tan solo a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Manuel, Juan Fernando, Andrés, Eduardo y Tránsito, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El Papa y los obispos ejercen el magisterio auténtico cuando hablan en materia de fe y de moral. En el resto de aspectos de la vida tú tendrás tu opinión y podrás decir, a mí me parece que, pero en materia de fe y de moral, fíate de lo que tus pastores, asistidos por el Espíritu Santo, te transmiten, porque sólo de esa manera podremos ser cauce del amor de Dios, seremos testimonio de la fidelidad al Señor. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra me bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Recordando la victoria de tus santos mártires, hemos recibido, Señor, los sacramentos divinos. Te pedimos que así como a ellos les llevaron a soportar los suplicios, nos den a nosotros constancia en la fe y amor en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.